Hoy estamos hablando de 1 Timoteo 4:12, que dice lo siguiente, Pablo a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en amor, fe y pureza. Estamos hablando hoy de lo que es testimonio, de lo que es ser respetable. Y era tan difícil porque la mayoría de lo que Pablo dice en estas dos cartas tiene que ver con el testimonio, el ejemplo, la reputación de este joven pastor y de los otros que quieren servir a Dios en la iglesia. Entonces déjame preguntarle, cuando hablamos de reputación, de testimonio, estamos hablando de cómo es que la gente te conoce. ¿Cómo es que ellos te conocen? Por ejemplo, yo conocí a un muchacho cuando estaba en Miami, en el middle school, se llamaba Flaco. Flaco era conocido por ser alguien peligroso. No le importaba nada, no tenía miedo de nada y de nadie. Era un muchacho peligroso, así es como yo lo conocía a él. Había otro que lo llamábamos Papito. Él era un hombre mayor. Nosotros éramos adolescentes de 14, 15, 16 años. Y él tenía ya como 21, 22, 23, se me olvida, pero ya era un joven adulto, pero ya un hombre. Pero él andaba en bicicleta, no tenía carro. No tenía carro porque no tenía trabajo, porque era vago, porque era irresponsable. Entonces nosotros, cuando yo pienso en Papito, yo pienso en alguien irresponsable, alguien inmaduro, alguien que es adulto pero quiere ser todavía un adolescente. Había otro que llamábamos Aquaman, porque en Miami hay muchos canales, como aquí hay lagos, allá hay canales donde son básicamente ríos hechos por el hombre. Y nosotros nadábamos todo el tiempo en esos canales y había una cerca de mi casa. Y este muchacho, él nadaba como un pez. No sé cómo él podía sostener su aliento tanto, y él nadaba y lo veíamos y todos, wow, y lo llamábamos Aquaman, porque era conocido por nadar. Pero no solamente eso, su genio, su carácter era tan gentil, tan dulce. Y cuando yo pienso en Aquaman, yo pienso en un buen nadador, pero también en un hombre, un muchacho gentil y dulce, de buen carácter, que no haría daño a nadie. ¿Cómo la gente te conoce? Cuando piensan en ti, ¿qué viene a la mente? Cuando piensan, ¿qué es lo que la gente en la iglesia, cuando te ven, qué piensan de ti? ¿Qué piensan los que trabajan contigo? ¿Qué piensan sus hijos de ti? Eso es su reputación, eso es su testimonio, eso es como ellos son conocidos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo debe ser conocido por estas áreas. Ya se los tengo en las notas ya escritas, porque como ya leí el versículo y el versículo está en sus notas, no hay que ocultarlas, pero ahí dice, primero ser conocido en ser conocido por sus palabras o la palabra. Un ejemplo en palabra. Ahora, cuando pensamos en eso, pensamos otra vez en la palabra de lo que la persona está diciendo, pero un doble sentido, porque la mayoría de lo que Pablo habla en 1 y 2 Timoteo, referente a la palabra, es la palabra de Dios. Y la palabra de Timoteo, él está tratando de decir a Timoteo, su palabra debe de ser la palabra de Dios. Lo que enseñas, lo que hablas debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es un doble sentido. Un ejemplo en la forma de hablar, pero su forma de hablar debe ser hablando las riquezas y el evangelio de Cristo. Debe ser un hombre conocido por su dominio de la palabra y las palabras mismas que usas. Y esto es tan importante. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, hablando de la palabra de Dios un poco, Josué capítulo 1, ¿conocen el pasaje donde Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente? 3 veces le dice, sé fuerte y valiente, Josué. No te apartes de mi palabra, de la ley, ni de un lado ni del otro. No deja que se aparte de sus labios mi palabra. Medita sobre mis palabras día y noche y tendrás éxito en todo lo que haces. Es una tremenda promesa. Poco más adelante viene el libro de Jueces y vemos que ellos se apartaron de la palabra de Dios.
Completamente. Luego viene el libro de Primera Samuel y este joven Samuel se está como un adolescente, Dios lo llama. Y dice en Primera Samuel capítulo 3, dice lo siguiente: la palabra de Dios era muy infrecuente, era muy raro, era muy extraño que Dios hablara en esos días. No había, dice, muchas visiones ni sueños. Pero termina el capítulo diciendo que Dios llamó a Samuel y que la palabra de Dios comenzó a cubrir todo Israel y que Dios no permitió que ninguna de las palabras de Samuel cayeran al piso. Bueno, en realidad la forma que lo dice es que no cayó ninguna de sus palabras. Dios no permitió ninguna de sus palabras caer al piso. Entonces algunos dicen, bueno, es la palabra de Samuel, otros es la palabra de Dios. Son las palabras de los dos. Dios le habló a Samuel y Samuel no permitió que ninguna de sus palabras cayera al piso. Todo lo que Dios le dijo a Samuel, Samuel lo hizo. Y entonces, como él obedecía a Dios, Dios permitió que todas las palabras de Samuel se cumplieran y ninguna de las palabras de Samuel cayeran al piso. Porque cuando Dios le hablaba, él comunicaba las palabras de Dios. Entonces, cuando habla aquí de ser un hombre conocido por su palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Siguiendo Samuel, es cuando Israel le pidió a Dios un rey. Y el primer rey, ¿quién era? El nombre del primer rey era Saúl. Y Saúl era conocido como un hombre que no cumplía la palabra de Dios ni su propia palabra. Saúl, había un momento en que él ofreció un sacrificio inapropiado. Él no era levita, no era sacerdote, y él ofreció un sacrificio y lo hizo con un motivo malo y egoísta. Y cuando viene Samuel, Samuel le dice a Saúl estas palabras: Saúl, esto es lo que Dios dice, como no hiciste caso a mi palabra, como no obedeciste mi palabra y te apartaste de mi palabra, yo ahora te voy a apartar del trono. Y tus descendientes no van a permanecer sobre el trono de Israel. Y el siguiente capítulo, una y otra vez, ves a Saúl diciendo, voy a hacer tal cosa. Sus soldados vienen y lo pueden persuadir a hacer otra cosa. Entonces Saúl no era un hombre de la palabra de Dios ni de su propia palabra. Y en la palabra de Dios es tan importante ser un hombre de su palabra. Esta semana recibí un correo electrónico de uno de los estudiantes donde yo enseño Biblia. Estaba luchando, estaba teniendo problemas, sus padres nunca se casaron, la madre está en depresión, en alcoholismo y otras cosas así. Ella estaba luchando con depresión y el email que recibí decía que ella ya no quería ir a la escuela. Y el Señor me la puso en el corazón y yo comencé a sentir esa compasión por ella. Entonces creo que como el martes, después de la clase, yo le dije, mira, si en cualquier momento necesitas hablar, yo estoy aquí. Estoy aquí, me dejas saber y yo quiero, yo voy a ser presente, voy a estar aquí para escucharte si tú necesitas a alguien con quien hablar. El viernes ella se me acerca y me dice, ¿vas a estar aquí después de la escuela? Bueno, yo por lo general salgo antes del mediodía y ya estoy aquí en la iglesia. Y entonces, comenzando la clase, ella me dice, señor Jones, ¿vas a estar aquí al final del día? ¿Por qué? ¿Quieres hablar conmigo? Sí, quería saber si podía hablar contigo. No sé, porque por lo general yo salgo y tengo unas visitas y cosas que estaba pendiente de hacer y era el viernes y tengo muchas veces todo lo que se acumula al fin de semana. Durante la clase, el Señor me comenzó a recordar de lo que yo había dicho y redarguir y yo comencé a decir, mira, yo le había dicho a ella si necesitaba hablar conmigo, que me dejara saber. Ella me está dejando saber. Ahora, si yo le digo que no puedo, ella va a decir, bueno, el señor Jones dice una cosa, pero hace otra. Y entonces, antes de terminar la clase, yo le dije, yo voy a estar aquí a las 3. Y yo estuve ahí y ella entró. Y 1 hora y 15 minutos hablando y me contó toda su historia. Pero tenemos que ser personas de nuestras palabras. Ahora, ¿qué es lo que ella piensa cuando ella piensa de Pastor Tony, de señor Jones? Que él hace y cumple lo que él dice que va a hacer. Amén. Entonces, eso es un testimonio. Hay que ser una persona conocida por cumplir sus palabras y la palabra de Dios. Y el siguiente es parecido, ser conocido por su conducta. Y esto viene de la primera. Su conducta, porque todos somos conocidos por nuestra conducta, ¿verdad? Todos.
Pero él está diciendo a Timoteo, sea un ejemplo en su conducta, en sus acciones. Todos somos conocidos por lo que hacemos, lo que pensamos, cómo hablamos. Y él está diciendo, Timoteo, sus acciones tienen que estar de acuerdo con sus palabras. Lo que dices, lo que enseñas, tiene que ser de acuerdo, porque si sus acciones no son de acuerdo con lo que profeses creer, ¿qué llamamos eso? Hipócrita. Y acusan a la iglesia de ser llenos de ¿qué? Hipócritas. Una hipócrita es alguien que dice una cosa pero hace otra, ¿verdad? Y entonces cuando Pablo está hablando aquí a Timoteo, le está diciendo, no sea hipócrita. No sea alguien que dice una cosa pero hace lo otro. Que habla de que Cristo ama al mundo, pero odia a su prójimo. Pero está hiriendo a su prójimo. Pero está esperando que su prójimo sea alguien que a ti te agrada antes de que ellos puedan acercarse a Dios, antes que usted va a amarlos. Su conducta tiene que estar de acuerdo con sus palabras. Vamos a continuar. Ser conocido por su amor. Por su amor. En 1 Timoteo, Pablo le dice en el primer capítulo que el motivo de todo esto es amor. Y eso es lo que vemos en Cristo, ¿verdad? Amor. Por tal modo amó Dios al mundo que Él dio. El amor tiene que ser el motivo, conocido por amor. Porque mira, hay muchos cristianos que su motivo no es amor. En predicar aún el evangelio, su motivo no es amor. Algunos lo predican motivados por la justicia de Dios más que por el amor de Dios. Dios se preocupa y se encarga de su propia justicia. Yo no tengo que defender la justicia de Dios. Dios se va a encargar de eso. Ahora, no quiere decir que no me debe de herir o lastimar, pero mi trabajo es comunicar el amor y la gracia de Cristo. Él se preocupa de su justicia. Y entonces, en nuestra conducta, nuestro testimonio, debemos de ser conocidos como personas de amor. Amor cubre una multitud de pecados. Amando a Dios, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hijos. Debemos ser conocidos por su fe, ser conocido por su fe. Y la fe es el que cree lo que están diciendo, lo que creen. En momentos de prueba es cuando se da cuenta si de verdad crees lo que está diciendo. En los momentos cuando viene la dificultad, en el momento de prueba, ahí es donde van a ver si de verdad crees. Y sabes que hay personas que intencionalmente le ponen a prueba a su fe para ver si de verdad crees lo que está predicando. ¿Cuántos han conocido a alguien que intencionalmente dicen cosas para ofenderte, para enojarte, cosas de Dios, de Cristo o algo, solamente para ver su reacción? Personas que lo hacen. Pero si actúas otra vez en amor y por fe, ellos van a decir, ¿sabe qué? Esta persona de verdad cree lo que están diciendo. Conociendo personas que han sufrido de enfermedades como cáncer o otras cosas, y en esos momentos donde ellos están enfrentando su mortalidad, ellos están en ese momento con más fe que nunca. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque ellos son conocidos por su fe. Ser conocido por su pureza. Conocido por su pureza. Pureza importa, santidad, pureza de corazón, no contaminado por el mundo. Otra vez, hemos dicho que el mundo, hablando del ser humano, no es el enemigo, es el premio. Cristo murió por de tal manera amó Dios al mundo, hablando del ser humano, pero el mundo, refiriendo a lo que es el sistema del mundo, el pecado, la filosofía del mundo, eso sí es algo que está en contra del reino de Dios. El reino de Dios y el reino del mundo. Entonces nosotros no debemos ser contaminados por las cosas del mundo. Debemos ser conocidos por nuestra pureza. A pure heart. Alguien limpio. No somos perfectos. Ninguno de nosotros somos completamente limpios en todos los sentidos. Pero sí somos limpios por la sangre de Cristo. Y sí podemos representar pureza. Nuestra meta debe ser conocido por pureza. Ahora, cada uno de estos se aplica en estas 4 áreas. La iglesia, la casa, el trabajo, en público, se aplica en todas estas áreas. En todas. En la iglesia, obviamente, pero en la casa.
Porque si estamos hablando de Cristo, estamos cantando de Cristo, estamos alabando y no tienes la conducta en la casa, si sus hijos ven en la casa a alguien que mienta, a alguien que engaña, a alguien que maltrata, a alguien que habla mal, que ofende, sus hijos van a decir, bueno, yo oigo una cosa en la iglesia, pero lo que el pastor predica, mi padre no lo vive. Lo que el pastor dice, mi madre no lo vive. ¿Cree que sus hijos van a seguir a Cristo? La influencia del principal espiritual en los hijos viene del padre. El padre tiene una influencia mayor que la madre en los hijos siguiendo a Cristo. La influencia del padre en los hijos. Y entonces esto se aplica no solamente en la iglesia, pero en la casa. Sus hijos tienen que ver en la casa su conducta, su amor, su fe, su pureza. Padres, oren antes de comer, algo tan sencillo, vamos a orar. Cuando su hijo viene y le dice, tengo un dolor de cabeza, padre, tomas un momento para decir, vamos a pedirle a Cristo, vamos a orar por esto. Y una oración, esos momentos que pareciera quizás para ustedes tan insignificativo, para sus hijos le comunica fe, que él cree que Cristo puede contestar oraciones. 2, que crees en Dios, que lo amas a Él, porque estás tomando el tiempo para orar por ellos. En trabajo, en público, sus vecinos, en el restaurante, el mecánico, con su contador. Si yo entrara a donde el contador que hace sus taxes, después que tú entraste y le preguntara a su contador, dime de esa persona, viene aquí también, dime de qué es lo que piensa de ellos, descríbemelos, cómo ellos son conocidos en su oficina. Si yo entrara a su mecánico, si me dice, mira pastor, vaya a tal mecánico porque él puede arreglar su carro y me hace un buen trabajo, yo voy a su mecánico y le digo, mira, Marcos me dijo que viniera donde ti para que me arreglara su carro, y él me comienza a hablar de Marcos. ¿Qué sería su opinión de Marcos? No solamente en la iglesia, estamos hablando, porque él le dice en 1 Timoteo 3 que estas personas tienen que tener un testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y entonces eso se aplica en todos esos sentidos, de orar, de hablar, de comunicar, de vivir esto en público y en privado. Y entonces hay una caja en sus notas donde dice 1 Timoteo 3, hemos estado leyendo del versículo 12 del capítulo 4, pero en el versículo 3, el capítulo 3, hay una lista. Vamos a ver esto con más detalle en unas semanas. Pero Pablo está hablando a Timoteo de el que quiere ser un líder en la iglesia. Y estos son todas características que un líder debe de tener. Ahora quizás diga, pero yo no quiero ser un líder, pero esto todavía son guías que nosotros como cristianos debemos de vivir. Primero él dice, tienen que ser respetables. 3 diferentes veces usa la palabra digno de honor, o alguien digno de ser respetado, respetable. Intachable, esposo de una sola mujer, fiel a su hogar, fiel a su matrimonio. El cristiano debe ser mantener bien su hogar, ser un buen padre y mantener bien a sus hijos. Moderado y sensato, y controlar sus emociones, su carácter, no tener un mal genio, no ser iracundo y enojándose a cada rato fácilmente, pero ser alguien que puede controlar sus sentimientos. Alguien paciente, hospitalario. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor y comencé a ir a la iglesia, conocí a Cristo, comencé a ser novios con Christy. Sus padres todos los domingos me invitaban a su casa para comer. Y yo iba a su casa y me di cuenta yendo a su casa que ellos invitaban a otras familias. Casi cada domingo ellos invitaban a una familia. La mayoría eran familias nuevas, recién llegados a la iglesia, los invitaban a su casa. Cuando ellos llegaron aquí a Atlanta, ellos comenzaron a abrir su casa para un grupo de crecimiento, una célula en su casa. Y cuando ellos abrieron su casa, su célula era una de las más grandes de todas las células, porque todos querían ir a su célula. Parte de la razón era porque ellos eran personas abiertas. Se hacían a todos sentirse bienvenidos. Entonces el cristiano debe ser alguien no cerrado, pero alguien abierto, capaz de enseñar. Y cuando hablamos de aquí enseñar, uno piensa, bueno, eso quiere decir dando una clase, no necesariamente, pero la idea de poder instruir a otros.
El ejemplo de un cristiano debe ser alguien capaz de poder dar una palabra apropiada, de poder instruir a sus hijos y a otros en los caminos de Dios. Ser amable, apacible, sinceros, ser probados, no borrachos, no pendencieros, no amigos del dinero, no codiciosos de mal ganancias, no calumniadores, y guardar las grandes verdades de la fe. Entre esas cosas hay primero vicios, pero también el hecho de no ser problemático, de no estar criticando, de no estar... El cristiano no debe estar constantemente hablando de otras personas. Ahora, todos sabemos eso, algunos lo hacemos, eso es una debilidad para algunos de nosotros, todos sabemos que no debemos de hacerlo. Pero ¿qué de la persona que no es la que habla, pero le encanta escuchar? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? No comienzas a contestar, no comienzas, ay sí, yo sé que pero te encanta cuando te llaman. Estás fomentando ese pecado dentro de esa persona. Y estás participando con ellos en eso. Un cristiano no debe tener ese tipo de conducta. Si eres conocido como alguien que escucha todo lo que uno tiene que decir, como la persona a quien llamar, tiene una mala reputación dentro de la iglesia. Ahora, el siguiente lado, el plan, cómo podemos crecer en un buen testimonio, cómo podemos tener esto y cumplir estas características. El plan 2 y 2. Para una buena reputación, plan 2 y 2. Plan 2 y 2 porque las primeras dos son cosas que Dios provee y la segunda dos son cosas que nosotros hacemos. Vamos a ver la primera. Dice la palabra de Dios por el Espíritu Santo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo. Y es tan difícil porque siempre hablamos del Espíritu Santo y de lo que Dios provee. Pero tenemos que darnos cuenta, es la fuente, es la presencia de Dios. Y Él nos está diciendo, Dios no te dio un espíritu de timidez, pero de poder. El Espíritu Santo es Dios todopoderoso y nos dio un espíritu de poder en nosotros. Poder no como el brujo para hacer cosas, para manipular cosas, para mover objetos. No ese tipo de poder. Poder para vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios. Poder para vivir una vida pura, de amor, de fe, de conducta y de palabra. Para hacer esas cosas primero. ¿Qué le importa a Dios si yo puedo sanar enfermos si yo no tengo pureza en mi vida? Que lo que a Dios le importa más primero es que yo esté viviendo en santidad, que yo sea un buen padre, un buen esposo, un buen pastor, un buen cristiano primero. Y entonces lo demás viene. Entonces nosotros tenemos el espíritu de poder para poder hacer ese tipo de persona. Segundo, el espíritu de amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de amor y de dominio propio para poder no hacer las cosas que antes hacíamos. ¿Cómo puedo yo dejar de ser ese hombre que yo entregué al Señor? ¿Cómo puedo yo dejar de ser esa persona que critica, esa persona que piensa cosas que no debe pensar? Que yo no puedo. Pero en Cristo, mira esa lista de más de 20 cosas que Pablo dice a Timoteo que debemos de hacer. Pablo, mira, eres muy estricto, está esperando mucho de esta gente. Timoteo le puede haber dicho a Pablo, pero un momento, quizás 5 cosas, pero lo que usted está pidiendo, tiene que cumplir todas estas cosas. Pablo está soñando. Pero Pablo dice, no, porque no hemos recibido un espíritu de timidez, de debilidad, pero uno de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que su espíritu, el espíritu de Tony, el espíritu de Carolina, el espíritu de Franklin, no en su espíritu tienes el dominio propio para hacer todo lo que Dios quiere. En su espíritu no lo puede, pero en el espíritu de Dios tienes el dominio propio para hacerlo. Ahora, somos capaces sin el Espíritu de Dios de tratar de hacer cosas buenas, pero cuando tratamos sin el Espíritu de Dios se convierte en ¿qué? Legalismo. Y terminamos tan cansados y agotados.
tan frustrados, tan cansados y agotados uno con el otro y con Dios y con el mundo y con todo, porque nuestras fuerzas nos agotamos. Pero en el Espíritu de Dios se puede. Ahora, escuché una ilustración que lo describe muy bien. Por ejemplo, de los superhéroes que tienen diferentes habilidades, uno de los más populares sería la habilidad de poder volar, ¿verdad? De poder volar. Sería qué tremendo, qué lindo poder tener esa habilidad. Ahora, nosotros no tenemos esa habilidad, ¿verdad? Nadie aquí puede volar, ¿verdad? Nadie puede. Quizás Irán siendo aún vamos a hablar de brincar, quizás Irán siendo de como 6 pies, 4 pulgadas, puede lo que es dunk un basketball en la canasta por su altura. Quizás algunos de ustedes, quizás algunos, aunque no sean tan altos, tienen la habilidad de brincar hasta quizás, pero yo creo que a lo mejor ninguno de nosotros aquí adentro podemos hacerlo. Porque ni podemos brincar 2 pies de altura o 3 pies o alcanzar, porque el básquetbol tiene 10 pies de altura. Pero hay algo interesante, cuando yo voy y me subo a un avión, de pronto yo tengo la habilidad de estar 35,000 pies de altura e ir de un lugar a otro dentro de horas. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un avión. El avión, ¿qué yo le estoy haciendo a ese avión para que ese avión pueda volar? Nada. Yo no le ayudo al avión. El avión no depende de mí para volar, pero cuando yo dependo del avión, cuando yo descanso, cuando yo pongo mi fe en ese avión, entonces de pronto yo estoy haciendo cosas que sin el avión yo nunca podría hacer. El Espíritu Santo es como el avión. El Espíritu Santo tiene el poder para volar, el poder para hacer cosas que nosotros en la carne o en la naturaleza nuestra, ser humano, no podemos. En nuestro espíritu no tenemos la fuerza, pero Él puede. Y entonces el siguiente paso es las Escrituras. Cuando uno va por un avión, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar el pasaje. ¿Verdad? Tiene que pagar el pasaje, tiene que ir a internet, tiene que poner su tarjeta de crédito, tiene que pagar el pasaje. Bueno, ¿cómo nosotros subimos al Espíritu Santo? Las Escrituras. La oración el Espíritu Santo es por oración y segundo, las Escrituras. Porque cuando pensamos en las Escrituras y la oración, siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Oración y Escrituras, pero es lo principal, no hay otra forma. Es como comer y tomar, comer y beber. Siempre es lo mismo. No hay otra forma de poder nutrir tu cuerpo. 3 veces al día, ¿qué haces? Comes y bebes, comes y bebes. ¿Por qué? Porque lo necesitas para vivir. Y no hay, desde la historia del mundo, no hay otra invención, no hay nada más que para sostener su cuerpo, sino comer y beber. Es lo mismo con Dios y la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, oración y la palabra. Hablando en la clase de los jóvenes esta mañana, estamos hablando de eso y teníamos como unos 15 minutos de oración. Y le pregunté a varios, bueno, ¿oyeron algo de Dios en ese momento? Uno dijo, sí, yo creo que Dios estaba orando y creo que Dios me dijo esto. Y otro dijo lo siguiente. El tercero dijo, bueno, yo no creo que Dios me dijo algo. Pero yo estaba orando primero por esto, por la iglesia, estaba orando por la adopción de ustedes, estaba orando. Entonces yo le dije a ese joven, pero si sigues orando, si sigues buscando las cosas en oración, Dios te va a hablar. Si así comienzas orando por su familia, orando por la iglesia, orando por la comunidad, orando por lo que Dios quiere hacer y luego en esos momentos Dios te alcanza, Dios te habla, pero tiene que darle tiempo. Vamos a hablar un poco de eso en un momento. Las Escrituras, como hablamos de Saúl y ellos, Pablo dice que la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 es, aquí lo ven en la pantalla, inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si le pudiera garantizar, si estabas comenzando un negocio y le pudiera decir, mira, yo le puedo ofrecer algo, que si lo haces y lo sigues, si compras esto, vas a tener éxito. Su negocio le garantizo que va a tener éxito. ¿Cuántos no lo comprarían?
Si alguien le puede decir, mira, si compras esto por $9.99 por 3 meses, como hacen en la tele, ¿verdad? Por 3 pagos de $19.99, puedes tener esto. Si había algo así que le podía garantizar, mira, si compras esto, si compras este libro, si compras esto, si vas a este taller, le puedo garantizar que sus hijos van a salir bien, van a casarse con alguien bien, van a tener una buena familia, un buen hogar, un buen trabajo, una buena carrera, buenos hijos. Le puedo garantizar eso. ¿Cuántos de nosotros no haríamos lo necesario para pagar los 1,000, los 2,000, los 10,000 para tener eso? ¿Por qué? Porque me está garantizando que yo voy a tener éxito. Dios le dice a Josué, sigue mi palabra y tendrás éxito en todo lo que haces. Salmo 1, David dice, el que se deleita en la ley de Dios y medita sobre ella día y noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahora, otra vez, éxito en los ojos de Dios no es lo mismo que éxito en los ojos del hombre. El hombre cuando piensa éxito piensa casa grande, trabajo significativo, dinero, salud. Éxito en los ojos de Dios no es tan, ¿cómo se dice? Shallow. Es más profundo que eso. Y tiene mucho más que ver con la persona que con lo que la persona tiene. Pero la palabra de Dios nos garantiza a nosotros que en los ojos de Dios tendremos éxito en todo lo que hacemos. Por 2 razones muy buenas, muy prácticas. Primero, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es viva, es poderosa, es eficaz. No es como cualquier otro libro. Segundo, porque la palabra de Dios nos da sabiduría. Proverbios dice, la palabra de Dios nos da sabiduría. Si eres más sabio, ¿qué vas a hacer? Tomar decisiones mejores. Si sigues la palabra de Dios, no vas a estar endeudado. Si sigues la palabra de Dios, no vas a ir a esa fiesta. Si sigues la palabra de Dios, no te vas a casar con esa persona. Si sigues la palabra de Dios, vas a tomar buenas decisiones. Y eso le va a traer más éxito, es práctico. Esas son las 2 cosas que Dios provee, su espíritu y su palabra, que son las 2 cosas que tenemos que hacer nosotros. Número 3, separación. Separación. Mira en 2 Timoteo capítulo 2. No están en la pantalla. Mira lo que dice. Evita las palabrerías profanas porque los que se dan de ellas se alejan cada vez más. Mira, evita estas cosas. Sus enseñanzas se extienden como gangrena. Versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Mira lo que dice. El Señor conoce los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Ahí dice, evita, apártese. Versículo 22 dice esto. Huye de las malas pasiones de la juventud. Versículo 23, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que se mantienen en pleitos. Sepárense. Versículo 24, y si un siervo del Señor no debe andar peleando. Versículo 26, de modo que se despierten y escapen de la trampa del diablo que los tiene cautivos. El siervo de Dios, el hijo de Dios debe ¿qué? Nosotros ¿qué debemos hacer? Apartarnos, huir, evitar estas cosas. Hay un programa que se llama Cuando los animales atacan. No sé cuántos lo han visto. Y habla de cuando un animal ataca a alguien. Y algunas veces es obvio. ¿Por qué estos animales son tan peligrosos? ¿Por qué se acercó tanto? Wow. Mira este. El selfie ahí, como si el pájaro estuviera tomando un selfie. Uy. Y este hombre vio la ardilla y quería tomarse una foto. ¿Cuántos han visto este? Quería tomarse la foto con la ardilla, preparó ahí la cámara y luego la ardilla se le brincó encima. Y salió corriendo con la ardilla sobre su espalda. Cuando los animales atacan, el pastor Matt Chandler dijo lo siguiente: mira, cuando yo pienso en este pasaje, ese programa, casi siempre hay personas que se acercaron
al oso o al león. Estaban en el zoológico y se acercaron mucho para tomar la foto. Y el entrenador dice, qué raro, porque nunca había hecho eso antes. Nunca había atacado a alguien antes, nunca había mordido a nadie antes. Y esto es lo que él dice, estos animales, su naturaleza es atacar, es matar. Un león, ¿qué quiere hacer? Matar. Yo me acuerdo que yo fui al zoológico de Miami cuando Jever y Caleb eran muy pequeños, estaban todavía en el stroller. Y estábamos frente a donde estaban los leones y yo vi como el león se fijó en mis hijos. Y yo le aseguro, yo sabía que él estaba diciendo, Yo vi en los ojos de ese león que él quería a mi hijo como un, como dice, un snack, como un postre. Yo lo vi y wow. Y cuando uno ve de cerca a ese tipo de animal, te das cuenta, ese animal es feroz. Y entonces, eso es lo que él dice, puedes estar cerca a un león por un mes, por 2 meses, por 3 meses, pero eventualmente, ¿qué va a hacer el león? Va a ser el león. Y la aplicación es esta. Nosotros tenemos, el pecado destruye. El pecado aquí dice, el diablo nos tiene cautivos con el pecado. Y nosotros tenemos pecado en nuestras vidas. Nos dejamos cerca. Lo tenemos, pero yo lo tengo bajo control. Lo tengo dominado. No, yo no puedo controlar este pecado, esta cosa. Nadie se da cuenta. Pecado es pecado y eventualmente el pecado va a morder, va a herir, va a tomar el control y vamos a quedarnos heridos, quebrados, sangrando, porque el pecado, eso es la naturaleza del pecado, dañar, buscar la oportunidad oportuna para hacernos caer. Y el diablo es más paciente que nosotros. Y él dice, yo espero, y de pronto detiene. Evite, huye de estas cosas. Y el último, ¿qué hacemos nosotros? Es esmérate. Mira lo que dice versículo 15 de ese mismo pasaje. Esfuérzate por presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate. Versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud. Huye de eso, pero esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan el nombre del Señor, al Señor con un corazón limpio. Y versículo 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿Ve? Le está diciendo ahora a Timoteo, evite esas cosas, pero busque las cosas de Dios. Busque. Esmérate, acércate con deseo, sigue las cosas de Dios. Y otra vez, hermana, hermano, no es suficiente solamente creer. En estos días yo estaba esperando quizás un momento para hablar de esto, porque yo no sé si ustedes se preocupan por lo que ven en el mundo, pero a mí yo me preocupo mucho. Y yo veo en el Medio Oriente donde están cortando las cabezas a personas porque no piensan igual que ellos. Y yo sé que no sería muy difícil ese día llegar a nosotros. No sé, pero yo lo siento y yo pienso, Señor, yo estoy viviendo una vida que si fuera yo estaría listo para entregar mi vida. Yo estoy buscando las cosas de Dios, deleitándome tanto en las cosas de Dios, que si llegara el día, yo estaría listo. Cuando habla del fin del mundo, habla de la apostasía. Cristo dice que en los últimos días hay una gran multitud que van a abandonar la fe. Entonces yo veo eso y digo, Señor, las cosas que me llaman la atención, las cosas a qué yo estoy buscando, qué son los deseos y las pasiones de mi corazón. Mucha de la razón yo creo que nosotros estamos luchando tanto es porque nosotros tenemos corazones divididos. Y el que busca a Dios lo halla. El que busca la presencia de Dios lo encuentra. Y va a tener una reputación digna. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:13. Los que ejercen bien el diaconado, o yo aquí pongo en paréntesis su testimonio, se ganan un lugar de honor, que otra vez es respeto,
y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tener una buena reputación? Para poder tener un testimonio que compartir. Para poder no solamente vernos bien delante de los ojos de Dios, pero para poder decir, cuando yo hablo con credibilidad, hablo con autoridad, porque mi vida y mis palabras, uno del otro, están de acuerdo uno con el otro. Amén. Entonces vamos a responder. Es nuestra costumbre terminar con una canción y oración. Entonces vamos a hacer eso ahora para despedirnos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a comenzar con oración. Y yo quiero que sigan pensando esa pregunta que hice al principio. ¿Cómo la gente te conoce? ¿Por qué eres conocido? ¿Eres conocido como una persona buena? ¿Como una persona de fe? ¿Como una persona sincero? ¿Una persona que cree en Dios? ¿O eres conocido como una persona que cree cuando es conveniente? Que va a la iglesia pero no practica. Su reputación, la Biblia habla de lo importante que es tener un buen nombre, una buena reputación, un buen testimonio. Es algo valioso, es algo que debemos de cuidar y mantener. Debemos de acercarnos. Yo les doy este desafío, este reto. Si no sabes ya, si no tienes ahora ya un plan de estudio, durante el resto de este mes de octubre, yo te desafío que cada día lees un capítulo de Primera y Segunda Timoteo. Hay en total como unos 11 capítulos, entonces puedes leer las dos cartas 3 veces en el fin de este mes. Y simplemente haga eso, cada día lee un capítulo y luego el capítulo 2 y 3 y cuando terminas comienza otra vez con el capítulo 1 para que así estás aprendiendo de Dios y recibiendo más de las enseñanzas. Tome las notas que están en su programa y sácalas entre semana. Revíselo en oración. Permite que la palabra de Dios sea usada por el Espíritu de Dios para crear en ti el carácter de Dios. No trates de evitar el pecado y el mal ejemplo sin buscar de Dios. Porque solamente lo vas a hacer en sus propias fuerzas, te vas a cansar, te vas a agotar. Lee la palabra, ore, dele a Dios tiempo. Si no estás acostumbrado a oír la voz de Dios, está bien, no se preocupe, simplemente comienza a hablar con Dios. Su voz va a llegar. Va a llegar el momento donde Él te va a hablar. Pero lo importante es que buscas de Él. Tomes el tiempo para entregarle a Él su vida todos los días. Y en eso Él le va a comenzar a decir, ahora aquí hay las áreas, aquí son las cosas que tienes que evitar. Deje eso, huye de eso, evita eso, apártate de eso. Él te lo va a decir. Y dile esta mañana, esta tarde, Señor, para ayúdame a tener deseo, amor, a deleitarme en tu reino y en tu palabra, como dice en Colosenses, a buscar las cosas celestiales, no las cosas terrenales, las cosas eternas, no las cosas temporales, las cosas donde Cristo habita. Y decir, Padre, yo quiero amar más tu reino, más tu presencia.
Y Padre, a los hombres les quiero decir lo importante que es que nuestros hijos nos ven a nosotros como padres orando, leyendo la Biblia. La impresión que va a causar en la mente, en la memoria de un hijo, entrar a la cocina o la casa o la sala o a su cuarto y verse con su Biblia abierta. Cuando son grandes sus hijos y cuando están hablando a sus nietos y sus nietos le dicen, dime de abuelo. Y ellos dicen, abuelo. Abuelo era un hombre de fe. Abuelo era un hombre que oraba. Abuelo era un hombre que respetaba. Abuelo era un buen ejemplo digno de imitar y de seguir. Entonces, caballeros, tomamos ese reto para que podamos ser un buen ejemplo en nuestras casas y en la iglesia y en público. Y en todo representar y reflejar la gloria, el honor de Cristo. Para que Él al final pueda decir, buen hecho, siervo fiel y prudente, entre en el gozo de tu Señor.